Bienvenidos de nuevo al fascinante mundo de las enzimas, donde no todo fluye tan libremente como parece. Hoy exploraremos cómo ciertas moléculas, los inhibidores, interrumpen, desaceleran o incluso bloquean por completo la actividad de estas potentes catalizadoras biológicas. En la vida, no todo es activación, también hay momentos para pausar, regular y reajustar. Desde antibióticos que salvan vidas hasta venenos letales, la inhibición enzimática es el arte de decirle a la enzima, detente, aquí no pasas. Prepárate para entender los distintos tipos de inhibidores, cómo afectan la cinética enzimática y por qué comprenderlos es clave tanto en la bioquímica clínica como en el diseño de fármacos. ¿Listo para inhibir la ignorancia? Antes de entender cómo una enzima puede ser inhibida, repasemos brevemente la cinética enzimática. La ecuación de Michaelis-Menten describe cómo la velocidad de reacción depende de la concentración de sustrato. En el gráfico, vemos que al aumentar el sustrato, la velocidad se aproxima a un valor máximo, Vmax. El punto donde la velocidad alcanza la mitad de ese valor define la constante Km, que refleja la afinidad de la enzima por el sustrato. Un Km bajo indica alta afinidad, y viceversa. Este comportamiento es la base para analizar cómo un inhibidor altera la eficiencia o la capacidad catalítica de una enzima, modificando Vmax, Km o ambos parámetros según su tipo de interacción. Para comprender la inhibición enzimática, primero debemos entender cómo se mide y expresa la actividad enzimática. Observa los dos vasos de precipitados. El vaso de la izquierda contiene una gran cantidad de esferas de distintos colores, que representan una mezcla compleja de proteínas, como sucede en un extracto celular crudo. Entre ellas, solo las rojas corresponden a la enzima de interés. En cambio, el vaso de la derecha muestra una menor cantidad total de proteínas, pero se preservan las rojas, que corresponde a la enzima purificada. Aunque ambos vasos presentan la misma actividad total, expresada en unidades de actividad enzimática, es decir, la cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato por minuto a 25 grados, bajo condiciones óptimas, el B posee una actividad específica mayor, porque esa actividad se distribuye sobre una cantidad más pequeña de proteína total. Esta medida permite comparar la efectividad de diferentes enzimas o el grado de purificación de una misma enzima a lo largo de un proceso experimental. En términos prácticos, una alta actividad específica significa que casi toda la proteína presente contribuye a la reacción catalítica, mientras que una baja actividad específica indica que existen muchas proteínas inertes o no catalíticas. Por eso, este parámetro es esencial en bioquímica, permite evaluar la pureza funcional de una enzima y es el punto de partida para entender cómo un inhibidor puede modificar su rendimiento catalítico, su afinidad o su eficiencia global. En esta tabla se muestra la evolución de una enzima a lo largo de su purificación. Comenzamos con el extracto crudo, que contiene 20.000 miligramos de proteína total y 4 millones de unidades de actividad. La actividad específica es baja, apenas 200 unidades por miligramo, porque la muestra contiene miles de proteínas diferentes. La enzima de interés representa solo una pequeña fracción de ese conjunto. En la precipitación con sales, la proteína total se reduce a 5.000 miligramos y la actividad a 3 millones de unidades, elevando la actividad específica a 600 unidades por miligramo. Aquí, las sales deshidratan selectivamente las proteínas menos solubles, permitiendo concentrar la enzima. Es un paso fisicoquímico sencillo pero muy efectivo para eliminar grandes cantidades de contaminantes. La siguiente etapa es la precipitación por pH, donde la proteína total baja a 4.000 miligramos y la actividad a 1 millón de unidades. La actividad específica resulta algo menor, 250 unidades por miligramo, lo que puede parecer una pérdida de pureza, pero en realidad cumple una función crítica. Ajustar el pH cerca del punto isoeléctrico de muchas proteínas provoca su precipitación y separación, incluso si parte de la enzima se inactiva temporalmente. Este paso busca eliminar contaminantes que resisten la sal y preparar la muestra para la cromatografía posterior, donde las condiciones se optimizarán para recuperar la actividad catalítica. En la cromatografía de intercambio iónico, la proteína cae a 200 miligramos y la actividad a 800.000 unidades, aumentando la actividad específica a 4.000 unidades por miligramo. Aquí se separan las proteínas según su carga eléctrica. La enzima eluye en condiciones específicas, liberándose de la mayoría de las proteínas acompañantes.
La cromatografía de afinidad representa el punto clave del proceso. La enzima se une a un ligando específico que imita a su sustrato natural. De 50 miligramos de proteína se retienen 750.000 unidades de actividad, alcanzando 15.000 unidades por miligramo, un salto enorme en pureza. Este paso garantiza que lo que queda es casi exclusivamente la enzima funcional. Finalmente, la cromatografía de exclusión por tamaño separa las moléculas por su masa o volumen. Con 45 miligramos de proteína y 675.000 unidades, mantiene la actividad específica en 15.000 unidades por miligramo. Aunque la ganancia en pureza es mínima, este paso final no busca aumentar la actividad específica, sino eliminar agregados, fragmentos o impurezas residuales que podrían interferir con estudios cinéticos o estructurales posteriores. En muchos casos, podría omitirse si la cromatografía de afinidad ya ofrece suficiente pureza, pero se conserva para garantizar la homogeneidad molecular del preparado. En conjunto, la purificación logra reducir drásticamente la cantidad total de proteína sin comprometer demasiado la actividad total. El aumento progresivo de la actividad específica refleja la transición de un extracto complejo hacia una enzima prácticamente pura y funcional, lista para analizar su cinética e inhibición. Toda enzima funciona dentro de un rango óptimo de pH, determinado por la naturaleza de sus aminoácidos y la estabilidad de su estructura tridimensional. En esta diapositiva, el gráfico muestra cómo la actividad enzimática varía con el pH. La curva tiene forma de campana, alcanzando su punto máximo en el pH óptimo y descendiendo rápidamente cuando el medio se vuelve demasiado ácido o demasiado básico. Este comportamiento se explica porque las enzimas dependen de cargas eléctricas específicas en su sitio activo. Cuando el pH cambia, algunos grupos funcionales pueden ganar o perder protones, alterando las interacciones iónicas y la capacidad de unión con el sustrato. A pH extremos, la enzima incluso puede desnaturalizarse, perdiendo su forma y, por tanto, su función catalítica. Cada enzima tiene un pH óptimo característico. Por ejemplo, las proteasas gástricas, como la pepsina, son más activas en medios muy ácidos, mientras que enzimas como la fosfatasa alcalina requieren un entorno básico. Esta dependencia del pH es crucial en fisiología, permite que diferentes enzimas operen en compartimentos celulares o tejidos específicos. En el laboratorio, conocer el pH óptimo no solo sirve para medir la actividad con precisión, sino también para diseñar condiciones experimentales y evitar que la enzima parezca inhibida, cuando en realidad está simplemente fuera de su rango funcional. Llegamos al núcleo del tema, la inhibición enzimática, es decir, el proceso mediante el cual ciertas sustancias reducen o bloquean la actividad de una enzima. En la diapositiva se explica que existen dos grandes tipos, reversible e irreversible, y la diferencia radica en la forma en que el inhibidor interacciona con la enzima. Imaginemos una enzima como un candado y al sustrato como su llave. En la inhibición reversible, el inhibidor actúa como un pequeño tapón que se introduce temporalmente en la cerradura, impidiendo que la llave entre. No rompe el candado ni altera su forma, simplemente bloquea el acceso. Si retiramos ese tapón, por ejemplo, diluyendo el inhibidor o cambiando las condiciones, la llave puede volver a entrar y el candado vuelve a funcionar normalmente. En términos bioquímicos, el inhibidor se une por interacciones no covalentes, débiles y reversibles, como puentes de hidrógeno o fuerzas electrostáticas. En cambio, en la inhibición irreversible, el mismo candado sufre una modificación más drástica, una placa metálica se suelda sobre la ranura, de modo que la llave ya no puede entrar jamás. Si intentamos quitar la placa, terminamos dañando el candado por completo. Así ocurre cuando un inhibidor forma enlaces covalentes con la enzima, alterando permanentemente su estructura y función. Muchos venenos y fármacos actúan de este modo, como los organofosforados que inactivan enzimas esenciales. En resumen, la inhibición reversible interrumpe la función de manera temporal y controlada, mientras que la irreversible destruye la actividad de la enzima de forma permanente. Esta distinción es esencial para comprender los modelos cinéticos que estudiaremos a continuación. Una vez que entendemos que la inhibición reversible es aquella donde el inhibidor se une a la enzima sin modificarla de forma permanente, es momento de analizar cómo cuantificamos esa interacción. En la ecuación de velocidad, la presencia de un inhibidor se representa mediante constantes de inhibición, y éstas introducen dos nuevos factores que modifican los parámetros cinéticos, alfa y alfa'. Ambos factores se expresan como
alfa igual a 1 más la concentración del inhibidor entre Ki. Y alfa prima igual a 1 más la concentración del inhibidor entre Ki prima. Donde Ki o Ki prima son las constantes de afinidad del inhibidor por la enzima libre o por el complejo enzima-sustrato, respectivamente. En esencia, estas constantes indican cuánto inhibidor se necesita para afectar la actividad de la enzima. Cuanto menor sea el valor de Ki, mayor será la potencia del inhibidor. El papel de alfa y alfa prima es clave para determinar el tipo de inhibición. En la ecuación de velocidad modificada, alfa multiplica al parámetro Km, mientras que alfa prima multiplica al término del sustrato en el denominador. De esta forma, si solo alfa cambia, el inhibidor afecta la unión del sustrato, caso competitivo; si solo alfa prima se altera, afecta al complejo enzima-sustrato, caso competitivo; y si ambos cambian simultáneamente, nos encontramos ante una inhibición mixta, donde el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato, alterando Vmax y Km en distintas proporciones. En las siguientes diapositivas analizaremos cada tipo de inhibición con sus ecuaciones específicas y sus representaciones gráficas, observando cómo las variaciones de alfa y alfa prima cambian la pendiente o la intersección en las gráficas de Lineweaver-Burk, y que implican en términos de afinidad y velocidad catalítica. Comenzamos con el primer tipo de inhibición reversible, la inhibición competitiva. En este modelo, el inhibidor y el sustrato compiten directamente por el mismo sitio activo de la enzima. Imaginemos que el inhibidor es una molécula muy parecida al sustrato, tanto en tamaño como en forma, que encaja en el sitio catalítico sin poder reaccionar. Al ocupar ese lugar, impide temporalmente que el sustrato real se una. La ecuación de velocidad para este caso incorpora el término alfa mayor a 1 y alfa prima igual a 1, donde la enzima parece tener una menor afinidad por el sustrato, ya que necesita una concentración mayor de este para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. En el gráfico de Lineweaver-Burk, esto se observa como un aumento en la pendiente de la recta, pero con un punto de intersección común en el eje y, indicando que la velocidad máxima no cambia. Si añadimos más sustrato, este puede desplazar al inhibidor del sitio activo, restaurando la velocidad normal, lo que caracteriza a esta inhibición como reversible y competitiva. Un ejemplo clásico es la inhibición de la enzima succinato deshidrogenasa por el malonato, una molécula análoga al succinato. Este tipo de inhibición tiene gran relevancia farmacológica. Muchos medicamentos actúan como inhibidores competitivos de enzimas específicas, imitando a sus sustratos naturales para controlar reacciones metabólicas. El segundo modelo de inhibición reversible es la inhibición acompetitiva. A diferencia de la competitiva, aquí el inhibidor no compite con el sustrato por el sitio activo. En cambio, se une únicamente al complejo enzima-sustrato, formando un complejo ternario inactivo enzima-sustrato-inhibidor. Este tipo de interacción solo ocurre una vez que el sustrato ya está unido, por lo que el inhibidor atrapa a la enzima cuando está en acción, impidiendo que libere el producto. La ecuación general se ajusta a como se muestra en la diapositiva, dividiendo todos los parámetros entre alfa prima, tanto en el numerador como en el denominador. Ya que en este caso alfa es igual a 1, se observa que alfa prima divide a Km y a la velocidad máxima, mostrando cómo el inhibidor afecta a ambos parámetros, en este caso, de manera particular. En la inhibición acompetitiva, el inhibidor solo afecta a la enzima cuando el sustrato está unido, por lo que la constante Ki' describe su afinidad por el complejo enzima-sustrato. Esto provoca que tanto el Km aparente como la velocidad máxima se reduzcan en la misma proporción, manteniendo constante la pendiente en la representación del Lineweaver-Burk. Las líneas resultantes son paralelas, una clara firma experimental de este tipo de inhibición. Desde el punto de vista bioquímico, este mecanismo suele presentarse en enzimas con más de un sitio de unión o con cambios conformacionales inducidos por el sustrato. Como el inhibidor no puede competir directamente por el sitio activo, su efecto no se revierte añadiendo más sustrato, al contrario, su eficacia aumenta cuando la concentración de sustrato es alta, ya que hay más complejos enzima-sustrato disponibles para que el inhibidor actúe. Un ejemplo clásico se observa en las fosfatasas alcalinas o en algunas deshidrogenasas, donde el producto intermedio estabiliza al complejo enzima-sustrato y facilita la unión del inhibidor. En la tabla, podemos observar un comparativo que resume las principales formas de inhibición reversible, utilizando los parámetros alfa y alfa prima, para describir cómo actúa el inhibidor sobre la enzima. Estos factores, recordemos,
reflejan la afinidad del inhibidor tanto por la enzima libre como por el complejo enzima-sustrato. Para recordar, en la inhibición competitiva, el inhibidor solo se une a la enzima libre, por lo que alfa es mayor que 1, indicando que el Km aparente aumenta, mientras que alfa' es igual a 1, ya que la velocidad máxima no cambia. En la inhibición competitiva, ocurre lo contrario, el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato, de modo que alfa es igual a 1 y alfa' mayor que 1. Esto reduce tanto el Km como la velocidad máxima en la misma proporción. La inhibición no competitiva pura se da cuando el inhibidor se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato con igual afinidad, es decir, alfa y alfa' son iguales y mayores que 1. En este caso, la velocidad máxima disminuye, pero el Km permanece constante, porque la unión del inhibidor no afecta la afinidad del sustrato, solo la capacidad catalítica. En el gráfico de Lineweaver-Berg, las líneas se cruzan en el eje X, en el punto -1 sobre Km. Por otro lado, la inhibición mixta representa una situación más general y frecuente. Aquí el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato, pero con afinidades diferentes, de modo que alfa es diferente a alfa' y ambos son mayores que 1. Este tipo de inhibición afecta simultáneamente Km y la velocidad máxima, pero en proporciones distintas, provocando que las líneas en el gráfico de Lineweaver-Berg se crucen fuera de los ejes, indicando una alteración dual, en la unión del sustrato y en la catálisis misma. Hasta ahora hemos analizado cómo distintas moléculas externas pueden inhibir a una enzima. Pero, en algunos casos, el propio sustrato actúa como inhibidor cuando está en exceso. Este fenómeno se conoce como inhibición competitiva por sustrato, y ocurre cuando, a altas concentraciones de sustrato, una segunda molécula se une a un sitio diferente del sitio activo, formando un complejo inactivo. En la ecuación de inhibición competitiva Ki' se convierte en Ks, la constante de inhibición por sustrato, que mide cuán fácil es que una segunda molécula de sustrato se una al complejo enzima-sustrato. Si Ks es pequeño, significa que incluso concentraciones moderadas de sustrato pueden generar inhibición. La concentración del inhibidor sería la misma que la del sustrato. Reorganizando la ecuación tenemos que la velocidad es igual a la velocidad máxima por S, dividido entre la suma de Km, S y S al cuadrado sobre Ks. La interpretación es clara: cuando la concentración de sustrato aumenta demasiado, el denominador crece de forma no lineal, reduciendo la velocidad de la reacción. En términos visuales, la curva de velocidad se eleva hasta alcanzar un máximo y luego desciende ligeramente, generando una meseta o incluso una caída en la actividad enzimática. Desde un punto de vista fisiológico, esta inhibición por sustrato funciona como un mecanismo de autorregulación natural. Evita que las enzimas trabajen a máxima velocidad cuando el sustrato abunda, protegiendo la célula de desequilibrios metabólicos o acumulaciones indeseadas de productos. Este modelo es especialmente común en enzimas que participan en rutas anabólicas o de almacenamiento, como la glucógenosintasa o ciertas quinasas reguladoras, donde el exceso de sustrato indica que la célula debe frenar temporalmente la actividad catalítica. A continuación, se muestran dos modelos que describen la inhibición por producto, un fenómeno común en sistemas biológicos donde el producto final de una reacción se acumula y bloquea la actividad de la propia enzima que lo generó. Este mecanismo actúa como una forma natural de retroalimentación negativa, regulando el flujo metabólico. La primera ecuación representa una inhibición competitiva por producto, donde el producto P compite con el sustrato S por el mismo sitio activo. En el denominador incrementa el Km aparente, reflejando una menor afinidad de la enzima por el sustrato. Este tipo de inhibición ocurre cuando el producto es estructuralmente similar al sustrato, como sucede en muchas deshidrogenasas. La segunda ecuación muestra la inhibición competitiva por producto, donde el producto no compite por el sitio activo, sino que se une al complejo enzima-sustrato, impidiendo la liberación del producto final. Aquí, tanto Km como la velocidad máxima se ven reducidos, y el término inhibitorio afecta directamente la velocidad de catálisis. En términos fisiológicos, esta inhibición es esencial para mantener la homeostasis metabólica, ya que evita la sobreproducción de intermediarios y coordina la actividad entre enzimas de una misma ruta. Ahora observamos un ejemplo clásico de inhibición enzimática irreversible, representado por la reacción entre la quimotripsina y el compuesto diisopropilfluorofosfato, o DIF.
La imagen muestra cómo este inhibidor reacciona específicamente con el residuo de serina 195 del sitio activo de la enzima. En la parte superior se aprecia la molécula del DIF, que contiene un átomo de fósforo unido a flúor y a grupos isopropilo. Al acercarse a la serina, el oxígeno del grupo hidroxilo de la enzima ataca al fósforo del inhibidor, desplazando el ion fluoruro. Como resultado, se forma un enlace covalente estable entre el fósforo y el oxígeno de la serina, mostrado en la parte inferior de la figura. Este enlace no puede romperse bajo condiciones fisiológicas normales, lo que significa que la enzima queda permanentemente inactivada. A diferencia de una inhibición reversible, donde basta retirar el inhibidor para recuperar la actividad, aquí la enzima debe ser reemplazada por una nueva molécula sintetizada por la célula. Bioquímicamente, este tipo de inhibición es muy útil para identificar residuos catalíticos dentro del sitio activo, ya que el inhibidor actúa como una etiqueta química. Sin embargo, también puede ser peligrosa. El DIF y compuestos similares son neurotoxinas potentes, porque inactivan de forma irreversible a las esterasas involucradas en la transmisión nerviosa, como la acetilcolinesterasa. En resumen, la inhibición irreversible implica una unión covalente entre enzima e inhibidor, eliminando definitivamente su función catalítica y demostrando el carácter químicamente específico de las reacciones enzimáticas. Hasta ahora hemos analizado cómo las moléculas inhibidoras reducen la actividad enzimática alterando los factores alfa y alfa prima, que representan los cambios en la afinidad y en la velocidad máxima. Sin embargo, en ciertos casos, existen moléculas que actúan de manera opuesta, aumentan la actividad catalítica. Este fenómeno se conoce como activación alostérica, y puede entenderse matemáticamente como la situación inversa a la inhibición. En la tabla observamos que tanto alfa como alfa prima son ahora menores que 1, lo que significa que el activador reduce los denominadores de la ecuación de Michaelis-Menten modificada, aumentando así la velocidad. En otras palabras, los activadores alostéricos mejoran la afinidad de la enzima por el sustrato o incrementan su capacidad catalítica, dependiendo de dónde actúen. Cuando alfa menor a 1 y alfa prima igual a 1, el activador aumenta la afinidad de la enzima libre por el sustrato, disminuyendo el Km aparente sin alterar la velocidad máxima. Esto se denomina activación competitiva, ya que el efecto se observa sobre la etapa de unión del sustrato. Si en cambio alfa igual a 1 y alfa prima menor a 1, el activador actúa sobre el complejo enzima-sustrato, estabilizándolo y acelerando su conversión en producto. Es una activación acompetitiva, pues mejora la eficiencia catalítica una vez que el sustrato ya está unido. Por último, cuando alfa y alfa prima son menores a 1, el activador se une tanto a la enzima libre como al complejo ES, originando un activador mixto. Este tipo de molécula mejora simultáneamente la unión del sustrato y la velocidad de catálisis, generando un aumento notable en la actividad total. En términos fisiológicos, la activación alostérica cumple un papel crucial en el control metabólico positivo. Muchas rutas biosintéticas se aceleran mediante este mecanismo cuando la célula necesita incrementar la producción de energía o metabolitos. Ejemplos clásicos incluyen la activación de la fosfofructoquinasa 1 por AMP o ADP en la glucólisis, y la activación de la piruvato carboxilasa por acetil-CoA durante la gluconeogénesis. Por lo tanto, la activación alostérica representa el reflejo inverso de la inhibición. En lugar de limitar la catálisis, ajusta la enzima para que trabaje más eficientemente cuando el contexto celular así lo demanda. Las enzimas alostéricas son proteínas reguladoras cuya actividad no solo depende de la concentración de sustrato, sino también de moléculas moduladoras llamadas efectores alostéricos, que se unen a sitios distintos del sitio activo. Estas enzimas suelen estar formadas por múltiples subunidades, y su rasgo más distintivo es la cooperatividad. La unión de un sustrato o efector a una subunidad cambia la afinidad de las demás, modificando la respuesta global de la enzima. Experimentalmente, al graficar la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato, se observó que muchas de estas enzimas no seguían la clásica curva hiperbólica de Michaelis-Menten, sino una curva sigmoide. Este patrón fue descrito matemáticamente por Archibald Hill a principios del siglo XX, al estudiar la unión del oxígeno a la hemoglobina. Aunque la hemoglobina no es una enzima, el mismo principio aplica a las enzimas cooperativas. Hill propuso una ecuación empírica para describir este comportamiento. La velocidad es igual a la velocidad máxima por s elevado a la n, dividido entre la suma de k' sub s, más s a la n. En ella, el exponente n, llamado coeficiente de Hill,
mide el grado de cooperatividad. Si N es igual a 1, la enzima obedece la cinética de Michaelis-Menten clásica. Si N es mayor que 1, existe cooperatividad positiva, es decir, la unión de un sustrato facilita la unión del siguiente. Si N es menor a 1, se presenta cooperatividad negativa, donde la unión inicial dificulta las siguientes. El parámetro K'(S) es análogo al Km, representando la concentración de sustrato que produce la mitad de la velocidad máxima, aunque cambia según el equilibrio estructural de la enzima. Los efectores alostéricos, activadores o inhibidores, modifican ese equilibrio. Los activadores producen mayor afinidad, mientras que los inhibidores favorecen una forma menos activa. Un ejemplo clásico es la aspartato transcarbamilasa, enzima reguladora de la síntesis de pirimidinas, activada por ATP e inhibida por CTP. Por ende, las enzimas alostéricas representan un nivel avanzado de control metabólico, responden dinámicamente a señales celulares y ajustan su actividad catalítica mediante cambios conformacionales cooperativos que Hill logró describir con una elegante aproximación matemática. Muchas enzimas no actúan sobre un solo sustrato, sino sobre dos o más. Estas se denominan enzimas de múltiples sustratos, y su estudio es fundamental porque describen la mayoría de las reacciones metabólicas, especialmente aquellas de transferencia de grupos, oxidación, reducción o condensación molecular. Existen tres tipos principales de mecanismos: unión ordenada, unión aleatoria y mecanismo ping-pong. En la unión ordenada, los sustratos se enlazan en secuencia. El primero induce un cambio conformacional en la enzima que facilita la unión del segundo. Por ejemplo, en la lactato deshidrogenasa, primero se une el coenzima NADH y luego el piruvato. El orden también se conserva en la liberación de productos, el último que entra es el primero en salir. En la unión aleatoria, los sustratos pueden unirse en cualquier orden, sin afectar la formación del complejo ternario EAB. La enzima posee un sitio activo amplio o flexible que permite interacciones independientes. Este modelo es característico de algunas quinasa, donde tanto el ATP como el sustrato pueden unirse indistintamente. En el mecanismo ping-pong, también llamado de sustitución doble, la enzima reacciona primero con un sustrato, libera un producto y queda modificada temporalmente en una forma intermedia. Luego, esta forma reacciona con el segundo sustrato para liberar el segundo producto, regenerando la enzima original. Este mecanismo se observa en las transaminasas, donde un grupo amino se transfiere entre dos moléculas mediante un intermediario covalente. Matemáticamente, las reacciones con dos sustratos A y B se describen con una ecuación cinética general derivada de Michaelis-Menten, que involucra las dos concentraciones y constantes de afinidad para cada sustrato, más la velocidad máxima general. Estos modelos de ecuaciones, aunque más complejos, permiten predecir cómo varía la velocidad al cambiar la concentración de cada sustrato y distingue experimentalmente entre los tres tipos de mecanismos. Finalmente, podemos observar que todos los análisis de la cinética enzimática han considerado la velocidad inicial, cuando la concentración de producto es prácticamente cero. Sin embargo, en condiciones experimentales o fisiológicas reales, las concentraciones de sustrato y producto cambian con el tiempo, y por tanto la velocidad de la reacción también varía. La diapositiva presenta la ecuación diferencial que describe este fenómeno, es decir, expresar la velocidad como la variación de la concentración de sustrato, que disminuye a medida que avanza la reacción en el tiempo, expresado como menos ds sobre dt. Integrando la ecuación entre las condiciones iniciales y finales, o sea desde S sub 0 a S, se obtiene la ecuación que permite calcular el tiempo necesario para alcanzar una concentración determinada de sustrato, considerando que la velocidad disminuye gradualmente conforme el sustrato se agota. El primer término, Km sobre la velocidad máxima por el logaritmo natural de S sub 0 sobre S, se puede asociar a la fracción del sustrato que se consume lentamente cuando las concentraciones son bajas. El segundo término, S sub 0 menos S, todo sobre la velocidad máxima, describe el comportamiento lineal inicial, cuando el sustrato es abundante y la enzima opera casi a velocidad máxima. Esta ecuación es fundamental para estudiar reacciones no estacionarias, donde no se asume velocidad constante. Permite ajustar datos experimentales obtenidos a lo largo del tiempo y estimar parámetros cinéticos de manera más realista. En términos experimentales, la curva de S frente al tiempo muestra un descenso progresivo del sustrato y un aumento del producto, que se estabilizan al alcanzar el equilibrio.
Analizar esta evolución temporal es esencial en estudios de enzimas reguladoras, fármacos inhibitorios o sistemas biotecnológicos, donde la dinámica del proceso es tan importante como la velocidad inicial. Sin embargo, aunque la ecuación temporal permite describir cómo cambia la concentración de sustrato con el tiempo, no es adecuada para estimar Km ni la velocidad máxima, porque, al variar S con el tiempo, la velocidad deja de ser constante y se vuelve dependiente de la propia concentración de sustrato. Esto rompe el supuesto esencial del modelo de Michaelis-Menten, que exige condiciones iniciales donde S es mucho mayor a la concentración de enzima, garantizando una velocidad casi constante y una relación lineal entre variables. Por otra parte, despejar S en función del tiempo de la ecuación es imposible de forma analítica, ya que la ecuación contiene simultáneamente términos logarítmicos y lineales en S. Estas dos dependencias no pueden aislarse con operaciones algebraicas convencionales, ya que S aparece dentro y fuera del logaritmo al mismo tiempo. Esto produce una ecuación trascendental, es decir, una ecuación que no puede resolverse con funciones elementales. Por ello, para estimar la variación del sustrato con el tiempo, se deben emplear métodos numéricos o iterativos, ajustando experimentalmente los valores de S y T, hasta converger a una solución. Y así, cerramos este recorrido. La inhibición enzimática no es solo una lección teórica, sino una herramienta poderosa que la naturaleza y la medicina han aprendido a usar con precisión quirúrgica. Si logras identificar el tipo de inhibidor, entender su mecanismo y prever su efecto, entonces no solo dominas un tema, estás pensando como bioquímico. Sigue preguntando, sigue razonando, y recuerda, a veces, las mejores respuestas nacen justo cuando algo deja de funcionar como esperábamos.